pude ir a participar del Festival de Cine y Arquitectura que se llama Archfilm de la ciudad de Lund, en el sur de Suecia, un poco para continuar investigando esta relación entre la arquitectura y el cine. Además, investigar realizar, digamos, la investigación para un proyecto de película de cine documental que vengo realizando, que es una película, bueno, que se titula Una temporada en la frontera, y aborda, digamos, la experiencia, los primeros años de exilio de mi tía y de mi mamá, que se exiliaron en dos lugares muy distintos, y ambas dos eran arquitectas. Mi tía se exilió en el sur de Suecia, en la ciudad de Lund, donde también sucedió el festival, y mi mamá, bueno, en Formosa, en lo que yo entiendo que fue un exilio interno, que es una cosa que por ahí se ha hablado muy poco, digamos, y es interesante para mí repensar. Eh, y la construcción narrativa de la película trabaja a partir de las correspondencias, de las cartas que se enviaban durante los primeros años de exilio. Yo tenía todas las cartas de mi tía, pero no tenía las de mi mamá, entonces además en esta investigación pude ir a encontrarme con esas cartas, las cartas de mi madre. Tanto mi tía como mi mamá fallecieron hace más de 10 años ya, y entonces, bueno, fue como un doble impulso en ese sentido para mí. Porque bueno, me permitió andar y trabajar en la construcción del guión de la peli, al encontrarme con las cartas, y también al investigar mucho y relacionarme con gente que no hay muchos festivales de cine y arquitectura. Sin embargo, la relación entre cine y arquitectura es una relación muy, muy amplia, que tiene muchísimas líneas de investigación. Generalmente a lo que más se atiende es a la al trabajo del departamento de arte y la construcción de escenarios, o el trabajo en la ficción, en la relación de los espacios, pero particularmente en documental eh, hay toda una línea de trabajo y de investigación que es del cine documental, que aborda al paisaje o al espacio como el protagonista. La idea que guiaba un poco la investigación dentro de esta relación de cine y arquitectura es cómo es posible que un espacio, que el paisaje sea protagonista de una película, cómo se logra eso. Es necesario por ahí pensar repensar un elemento de la arquitectura que muchas veces dejamos de lado, o que experimentamos de una forma más muy, muy cotidiana, y que no la volvemos muy, muy consciente, digamos, que es la experiencia de habitar. En una biblioteca de Estocolmo yo me encontré con un libro re interesante, porque de un arquitecto que se llama Goldeberg, que es además crítico de arquitectura, y él se hacía esta pregunta muy simple, que era como, ¿por qué algunos lugares nos resultan temerosos y otros lugares nos resultan hogareños o acogedores, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahí en esa experiencia? Y lo que resulta es, nos olvidamos muchas veces de que los espacios que habitamos, la forma que tienen esos espacios, determina mucho nuestra experiencia y cómo percibimos el mundo también, y a veces no somos muy conscientes de ellos, porque habitar un espacio es una cosa que hacemos inconscientemente, digamos, que hacemos todos los días. No es que estamos muchas veces pensando en eso, pero al momento de pensar el vínculo entre el cine y la arquitectura conviene comenzar un poco por ahí. Generamos recuerdos. Cuando hablo de que los lugares que habitamos nos habitan, estoy hablando de que muchas veces en el habitar generamos experiencias, recuerdos y emociones vinculadas a esas experiencias, y esas emociones y esos recuerdos generan conceptos eh, que asociamos a determinadas formas de esos lugares, ¿no? De aquí la pregunta de por qué algunos lugares después nos resultan acogedores y otros lugares nos resultan temerosos. Las sociedades construyen lugares, espacios a partir de conceptos que tienen, y a su vez el habitar esos espacios transforman esos conceptos, ¿no? Por ejemplo, construimos hospitales a partir de un concepto de salud que tenemos. Y a su vez el habitar esos hospitales transforma ese concepto de salud que tenemos. Yo he notado que en Formosa muchos de los hospitales nuevos que hay tienen muchos, por ejemplo, tienen muchos patios internos, donde hay mucha luz, ¿no? Y creo que tiene que ver con que el concepto de salud que manejamos en estos lugares está asociado a la idea del vínculo con la naturaleza, ¿no? Está muy fuertemente asociado a la salud, la noción de salud, al vínculo con la naturaleza, al acceso a un espacio verde. Entonces, la forma de nuestros hospitales involucra y tiene que ver con ese concepto de salud. Goldberg dice que la forma en la que una comunidad construye a veces nos dice mucho de los valores de esa comunidad, ¿no? En este punto, digamos, que es una cosa que también sucedió durante la cuarentena, que todas las personas se vieron confinadas a sus hogares, digamos, y una cosa que sucedió en las grandes capitales, donde la vida pública la vida de las personas generalmente
transcurre más en los espacios públicos, en las oficinas, en los bares, en los lugares de trabajo, digamos, de repente se vio confinada a los hogares que están más pensados, digamos, para el descanso, no tanto para el habitar. Entonces, de repente se manifestó mucho más violentamente, digamos, las limitaciones de determinados espacios, porque la forma que tenían esos departamentos, esos hogares, esas casas, no estaba pensada para ser habitada durante mucho tiempo, ¿no? De repente, sino que estaba pensada para ser un lugar de descanso. Entonces, de alguna manera, ese concepto de hogar se puso mucho en tensión a partir de esta experiencia. Y todas estas nociones de cómo los espacios que habitamos nos habitan en un nivel más colectivo, ahí es donde el documental se introduce fuertemente a observar el paisaje. Yo en su momento me puse en contacto con un director de cine que, bueno, en el taller analizamos una de sus obras, es un director contemporáneo que se llama Jonathan Perel, que es muy interesante todo lo que él hace, y él trabaja el paisajismo, el cine documental y el paisaje, y la memoria histórica. Y él me recomendó dos autores de cine que yo no pude conseguir acá en Argentina, porque muchas veces los libros no están disponibles, porque son tiradas pequeñas, porque son simplemente tesis doctorales que se publican muy pocas, y aproveché también el viaje para acceder a ese material. Uno de ellos es Villalmea Álvarez, y él propone un término de paisajismo que a mí me parece muy interesante, o me pareció muy interesante. Por un lado, la disciplina de la arquitectura que interviene en el paisaje, y por otro lado, la disciplina del arte que representa esos espacios colectivos, digamos. Más concentrado en lo que es el paisajismo en términos documentales, digamos, es todo un gran corpus de documentales que existen en el mundo, digamos, que trabajan sobre la modalidad de la observación. A mí lo que me interesa de esta definición es la idea del entorno natural humanizado, porque cuando hablamos de paisaje muchas veces la gente se refiere un poco al sentido común, o pensamos en el sentido común al paisaje como esa idea bucólica de la naturaleza, y tendemos a olvidarnos que paisaje también es la cuadra que veo por mi ventana, ¿no? Mi calle es mi paisaje también. Y, y que a través de la observación atenta, digamos, yo puedo redescubrir ese espacio colectivo que es el paisaje que veo a través de mi ventana. Y toda esta serie de documentales que se inscriben en la modalidad de observación, Villalmea lo que dice es que de alguna manera vuelven o recurren a lo que se conoce como un poco el grado cero de la puesta en escena, que es como los elementos más básicos y primitivos del cine. La observación a partir del encuadre y del tiempo, ¿no? Y de la duración. Y una cosa que es que a mí me parecía interesante cuando yo pensé el taller y lo di en la NEA, digamos, que pudimos hablar con gente que estudiaba cine, y si hay alguien que estudie cine que está presente en la charla, digamos, muchas veces quienes hacemos cine tratamos como de complejizar mucho el dispositivo, y creemos que porque que, ¿cómo se dice?, revolviendo el charco se va a hacer más profundo, digamos, y a veces simplemente volviendo, digamos, como a los orígenes del cine, a los elementos más primitivos, podemos lograr, digamos, obras muy complejas y muy profundas, digamos, como son las obras de cine documental de observación que toman al paisaje como protagonista. Yo siempre cuando doy clase de fotografía digo que la cámara de foto puede hacer todo por nosotros. O sea, puede sacar, nosotros podemos poner la cámara en automático y va a sacar una foto correctamente expuesta. Lo único que no puede hacer la cámara por nosotros es encuadrar. El encuadre, digamos, es el gesto mínimo y mayor del documental y más creativo, digamos, es ese recorte de la realidad que elegimos, es dónde ponemos la mirada y qué queremos decir o por qué queremos concentrar la mirada ahí, digamos. Y cuánto tiempo le damos a esa observación. Por eso él un poco habla de estos elementos, un poco de la vuelta al origen del cine. Esta es una de las primeras obras del cine, digamos, es la llegada a la estación de tren de la ciudad, de los hermanos Lumière. A mí me gusta pensar esta obra como una de las primeras obras de paisaje documental, y esto es una imagen que a mí me parece muy icónica de una época y del paisaje de una época, porque bueno, la llegada de un tren no era solamente en ese momento, a principios del siglo XX, no era solamente la llegada de una máquina, sino que era como la llegada en ese momento del progreso, del comercio, del desarrollo, ¿no? Es una postal
de todo un momento histórico, la llegada de un tren a un pueblo. Y, y estas primeras obras de cine eran obras que funcionaban en un solo plano, porque todavía no había todo un desarrollo, por eso Burch y Villalmeda, retomando Burch, habla del grado cero de la puesta en escena, todavía no había montaje ni fuera de campo, era solamente tiempo y encuadre y posición de la cámara. Y avanzando un poco, retomando otro de los autores que yo investigué, que se llama Truninger, son los dos un poco que yo más estudié a fondo, que abordan al documentalismo, digamos, al documental, al paisajístico. Él avanza un poco más en el concepto de paisaje y dice, bueno, el paisaje en realidad es un sistema de espacios construidos por la humanidad en la superficie de la Tierra. Y a mí me parece como muy interesante pensar el paisaje ya no como un entorno natural o humanizado, sino como un sistema de espacios construidos por la humanidad, digamos. En esta idea de que si mi cuadra es un paisaje, mi cuadra es el resultado de las casas y de la forma en que las casas se relacionan, y mi cuadra es una cuadra dentro de un barrio, y mi barrio es un barrio dentro de una ciudad, y mi ciudad es una ciudad dentro de una provincia, de una región, etcétera, etcétera, ¿no? Como que el sistema habla también de un movimiento, habla de una relación, si cambiamos un elemento en un sistema, cambia todo el sistema. Y cómo pasamos un poco de hablar de un espacio humanizado o natural a hablar directamente de un sistema compuesto de espacios, digamos, construidos por la humanidad. Bueno, Truninger hace como un análisis que no voy a hacer muy en detalle ahora, pero él hace un análisis de la progresión del concepto de paisaje que veníamos teniendo, como que por lo menos la sociedad occidental fue teniendo, tanto quienes pertenecen a la disciplina de intervenir los espacios como a la disciplina artística de representarlos. Ellos, de alguna manera, lo que Truninger toma el periodo histórico desde fines, digamos, de la Edad Media, el Renacimiento, hasta el principio de la modernidad, hasta la era postindustrial, y él habla como de, bueno, en el avance de las ciudades, en el avance de la humanidad por sobre los espacios naturales, la intervención humana sobre los espacios naturales fue cada vez mayor, hasta que hasta que el día de hoy ya no podemos pensar un paisaje que no esté intervenido por la humanidad, digamos, ¿no? Ya no hay un cielo por donde no pasen aviones, ya no hay un espejo de agua por donde no haya embarcaciones, ya no hay, incluso si vemos un paisaje que nos parece súper bucólico, un entorno silvestre donde hay un pequeño puente de madera, ese puente ya es una intervención humana. Entonces ya no hay, dice Truninger, paisajes libres de intervención humana al día de hoy, y esto fue un avance constante de la humanidad en la época un poco de la industrialización a principios del siglo XX, digamos, ¿no? Y una cosa que sucedió a principios del siglo XX era que hubo como una discusión entre quienes eran paisajistas por parte de la arquitectura y se dedicaban en el Renacimiento a diseñar jardines para los reyes, y quienes representaban, y los artistas, digamos, porque hasta ese momento todavía había, el primer concepto de paisaje que teníamos era el entorno natural, el entorno que era no amenazante y que parecía hecho a la medida del ser humano, y que, bueno, lentamente la humanidad fue avanzando sobre ese espacio natural, digamos, y una cosa que empezó a pasar fue que las ciudades, cuando comenzaron a existir y a crecer en aglomeraciones alrededor de fábricas, y no contaban con sistema de cloacas, de agua potable, de recolección de residuos, las ciudades no eran espacios agradables para vivir en sus comienzos, digamos, ¿no? Eran lugares muy problemáticos, y los paisajistas no podían entenderlas como un espacio de belleza que pudiera representar, que pudiera ser digno de su intervención, digamos, ¿no? Había una discusión muy grande, sin embargo, muchos artistas sí veían a la ciudad como el ícono del progreso y de la posibilidad de la humanidad en tanto colectivo. Las sinfonías urbanas son las primeras obras de cine documental que hubo, que tomaban al paisaje como protagonista. Para mí, las sinfonías urbanas fueron una serie de documentales que surgieron alrededor de la década del 30. Yo traje esta, que es que no la voy a analizar mucho, pero para que vean alguna imagen, digamos. Este es El hombre de la cámara, de un director ruso que se llama Siga Berton. Es una obra que cualquier persona que estudie cine documental lo va a ver en la historia del cine, digamos, porque es una obra emblemática, y se llamaban sinfonías urbanas porque intentaban, esta obra en particular se llama El hombre de la cámara, pero el protagonista no es el camarógrafo que vemos acá, si bien aparece mucho porque no es una personaje que tiene subjetividad, que conocemos su historia, sino que en él se encarna el mirar.
Digamos, el protagonista es el volver a mirar a la ciudad, y todas estas obras trabajan las ciudades como organismos vivos, como organismos colectivos, que tienen ritmos y vida, ¿no? Entonces trabaja mucho montaje paralelo, este es el despertar de la ciudad, entonces los obreros se limpian los espacios, se limpia la ciudad, comienza la actividad lentamente, pero, digamos, sobre todo trabajan a la ciudad esto como un sistema, como un organismo vivo, como un organismo colectivo, y también como un espacio en constante transformación, ¿no? Tiene distintos ritmos de vida, tiene distintos momentos con distintos ritmos, el montaje hace alusión a eso, por un momento es como muy acelerado, después se calma, etc. Todas las sinfonías urbanas, que fueron varias, no solamente El hombre de la cámara, también está Berlín, Sinfonía de una gran ciudad, hay una que se llama Rein, que no me acuerdo el apellido del director, es medio impronunciable, pero que es como es una ciudad cuando llueve, y todas estas obras tomaban, digamos, a la ciudad como el ícono del progreso, ¿no? Esta idea de la llegada del tren a la ciudad, la idea del progreso, la idea del avance de la humanidad y todo lo que estaba por suceder y por crecer, discutían con los paisajistas que no querían, no la veían como digna, como un espacio digno de llamarse paisaje, por decirlo de alguna manera. Y bueno, eso fue avanzando hasta que ya se borró esa dicotomía conforme fue avanzando la humanidad sobre la naturaleza, entre esa dicotomía entre naturaleza y ciudad, y podemos entender el paisaje ya como todos los entornos humanos, digamos, colectivos, por decirlo de alguna manera. Pero también el paisaje como un espacio en constante transformación, y como algo, no ya algo que observamos, y esto es lo que es clave, digamos, para las películas que son más actuales y que trabajan en documentales al espacio como protagonista, el paisaje ya no es algo que observamos, sino es algo que experimentamos, es una experiencia, ¿no? ¿Qué me sucede a mí cuando salgo fuera de mi casa, en la cuadra de mi casa? ¿Cómo atravieso yo esos paisajes, ¿no? ¿Qué sucede conmigo? A mí, una de las cosas en mi película, digamos, en la investigación de la película, que para mí fueron muy claves para pensar, fue cómo puede ser, digamos, cómo influyó el entorno en el que estas dos personajes, digamos, transcurrieron su exilio, ¿no? Entornos tan distintos como la selva y el calor extremo, y el sur escandinavo y el frío extremo, ¿no? Cómo fueron transformando a estos personajes también su vínculo con esos entornos. En ese sentido también los entornos a veces determinan mucho más de lo que somos conscientes nuestra experiencia de vida. Tanto para diseñar una intervención, un paisajista que viene de la arquitectura, como para representarlo, digamos, trabajamos con imágenes, no solo con imágenes en tanto registro técnico, sino también como imágenes mentales, ¿no? O sea, yo siempre el ejemplo que pongo, digamos, es el recorrido hacia el trabajo. En el recorrido hacia el trabajo, ya sea en auto o caminando, de cualquier manera, digamos, generalmente tenemos puntos de referencia, no siempre doblamos en una esquina, o cuando doblamos en esa esquina siempre solemos mirar hacia a determinado edificio o hacia algún árbol, tomamos siempre puntos de referencia que determinan, digamos, esas imágenes que hablan de nuestro paisaje y que construyen el paisaje como un sistema nuestro, digamos. Sin estas imágenes no habría paisaje, solamente habría entorno, ambiente, digamos. Y ahí es donde entra el cine documental un poco a decir, bueno, de la misma, si las imágenes construyen paisajes, nosotros tenemos también mucho para decir y para construir. Y cuando, bueno, yo escribo que el cine construye espacio en tanto representación, del mismo modo que la mediatización de la experiencia del paisaje lo hace, digamos, en lo que estoy pensando es, bueno, al día de hoy todos hemos visto lugares que a lo mejor no hemos visitado físicamente a través de fotos que ha sacado otra gente que conocemos por las redes sociales, el turismo, ¿no? El avance. Y todas estas imágenes que vemos de esos lugares construyen en nosotros una idea de ese paisaje, ¿no? Una cierta experiencia de ese paisaje. Esa mediatización de ese entorno, digamos. Y de repente lo que puede pasar, una de las obras que analizamos en la transferencia, que ahora no vamos a poder analizar, es un documental que se llama News from Home, de Chantal Akerman. Chantal Akerman era una directora suiza que vivió durante un tiempo en Nueva York, y ella se propuso retratar otro tipo de Nueva York, digamos, ¿no? Otro tipo de paisaje de Nueva York, a partir de su experiencia como inmigrante, y es un recorrido, digamos, por sus lugares comunes,
y realmente construye un paisaje muy diferente del paisaje que por ahí construye las películas más mainstream de Nueva York, o cualquier imagen que podamos ver de cualquier persona que conozcamos que fue de turista. Los paisajes están en constante transformación, ¿no? Sobre todo las ciudades, siempre estamos construyendo, o hay una casa que se derrumba y se construye un edificio, o el almacén que era panadería se volvió verdulería. El paisaje nuestro, el cotidiano, pero también el general, siempre está transformándose, y esas transformaciones dejan marcas, y esa marca habla mucho de la historia de ese lugar. Si uno viaja a cualquier pueblito del país, en donde hay una estación de tren abandonada, que generalmente son pueblos chicos, que a lo mejor ya no están tan habitados porque el tren ya dejó de pasar, y entonces ya no hay tanta circulación, ni comercio, ni actividad, solo recorriendo esa estación de tren podemos ver y conocer mucho de esa historia de ese pueblo, ¿no? ¿Cuándo dejó de pasar? ¿Por qué? ¿Cómo fue la situación de ese espacio? Si está abandonado, si lo intentaron transformar en un museo o en otra cosa. Toda esa transformación solo de ese solo espacio, de ese paisaje, puede hablarnos mucho de la historia de ese lugar y también de esa nación, digamos, ¿no? De la historia de nuestra nación histórica, política y social. Por eso, para mí, la observación en el cine documental es un gesto creador a través de tres elementos que son básicos: encuadrar, digamos, recorrer ese espacio a partir del movimiento, pero sobre todo darnos tiempo para observar. Este es un elemento muy clave porque en el cine mainstream, digamos, por ahí más hegemónico de la narración, si se quiere más hollywoodense, lo que hay es una aceleración cada vez mayor del estímulo permanente, que no nos da tiempo para pensar en lo que estamos mirando. ¿No? Está esta cosa del estímulo, 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 porque hay todo el tiempo acción, ¿no? El cine, de eso hablaba también el filósofo Deleuze, cuando sacaba en su libro el espacio, tiempo y el espacio, bueno, sus libros sobre cine, que no voy a entrar ahí porque es largo, pero esta idea de que no tenemos tiempo para observar, bueno, los documentales de observación que trabajan el paisaje, como los documentales de observación en general, pero los que trabajan el paisaje como protagonista, lo que nos proponen es una inversión de ese esquema, y nos dicen, no, no, lo que queremos es que tengan mucho tiempo para pensar en lo que están viendo. Entonces nos confrontan con ese espacio a partir de su mirada, ¿no? El recorte que ellos hacen de ese espacio, y nos dan tiempo para pensar en eso, para observarlo y recorrerlo de la manera en que más nos parezca, o desde donde más nos afecte. Y es cuando pasamos ese primer momento que puede ser un poco aburrido y nos desentendemos un poco de eso que fuimos aprendiendo de tanto ver cine hollywoodense, cuando, digamos, eh, nos despertamos a otra experiencia distinta de cine, es fascinante, porque tener tiempo para pensar en estos tiempos que corren no es una cosa tan simple, no es una cosa tan normal. Y el tiempo es esto, ¿no? Nos permite observar también esa transformación del espacio, cómo ese espacio se va modificando, y dónde están esas marcas que hablan de esa transformación. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Si uno pasa por un jardín y piensa, qué bonito jardín, y lo ve como en el panorama general, es distinto que si le pregunta por ahí a la persona que es dueña de ese jardín, y nos puede hablar de la historia de cada planta, y puede poner el foco y hacer un recorrido y contarnos, digamos, como sobre su evolución, y realmente podemos en un solo jardín conocer un mundo entero de la historia de esa persona, de ese barrio, de esa comunidad, digamos. Pero hay que darse el tiempo, digamos, para observarlo, y el movimiento nos permite como recorrer esto, la espacialidad, cómo es el espacio también, cómo es su forma, el gran auge, digamos, de estas películas documentales que tomaban al espacio como protagonista fue cuando ya la tecnología permitió a los documentalistas salir a la calle, porque, digamos, las cámaras de cine en su origen, las de 35 milímetros, eran muy grandes, eran muy pesadas, no se podía salir. Cuando la tecnología se volvió más portátil, con las cámaras de 16 milímetros y después también con el video, los documentalistas pudieron salir a la calle, y fue como casi un gesto en el paso, digamos, de las ciudades industriales a las ciudades postindustriales. Se transformaron muy violentamente, todo lo que se conoce como la gentrificación, digamos, lugares que eran a lo mejor muy vivos y estaban llenos de fábricas y de gente trabajando, de repente quedaron desiertos, y fue muy violenta la forma y la rapidez con la que cambió ese paisaje. Los documentalistas salieron rápidamente como a recorrer esos lugares, ¿no? Hay uno de los grandes representantes, digamos, de este tipo de películas es James Benning. Él es un documentalista estadounidense, y él
él trabajó un poco esto también, ¿no? De decir, bueno, también como una forma de registrar para la posteridad cómo era ese lugar, cómo se estaba transformando, y recorrerlo en su espacialidad y darle tiempo para pensarlo, ¿no? Recorrer la espacialidad también tiene que ver con recorrer las marcas de esa transformación. Eh, eh, Creo que Villalmea hablaba y decía como muchas veces los documentalistas parecen geólogos, digamos, como, o que están como estudiando las distintas capas de historias que pueden estar presentes en un paisaje, en un entorno, digamos, en un contexto a partir de determinadas marcas, de encontrar esas marcas donde es visible esa transformación. Eh, y esas marcas constituyen la narración, digamos, a través de las cuales podemos narrar ese espacio, digamos, ¿no? Hay este documentalista del que yo hablaba, que se llama Jonathan Perel, él tiene su anterior película, se llama Toponimia, y es una película que recorre 4 pueblos de Tucumán que construyó la última dictadura militar argentina, y los construyó de la misma manera y con la misma forma como parte de un plan para combatir, digamos, entre comillas, la resistencia que existían en los cerros en Tucumán, en las montañas. Y es muy interesante, lo único que hace Jonathan Perel es situar la cámara ahí y recorrer los mismos lugares en los 4 pueblos que tienen la misma forma, y es muy concreta la violencia de la interrupción de ese espacio, digamos, esa interrupción violenta de la construcción de una ciudad que no tiene ningún diálogo con el entorno, ni con la concepción de ciudad que podía existir en ese lugar, ¿no? La dictadura tomó un plano de una ciudad con una plaza, un mirador y una forma específica y la replicó en 4 lugares distintos. Y Jonathan Perel lo que hizo fue ir y recorrer esas ciudades, y la narración emerge, digamos, en la repetición, ¿no? Cuando vemos una ciudad y otra ciudad y otra ciudad, y en un momento ya no sabemos en cuál estamos porque son todas iguales y todas están completamente desconectadas del entorno, digamos. Y es, eh, y es muy interesante ver el presente, digamos, ¿no? El presente de cómo muchas veces la violencia ejercida por la dictadura militar, por ejemplo, continúa en formas que a veces ni nos damos cuenta, como por ejemplo en una ciudad que no está pensada, o en espacios que no han sido habitados porque no dialogaban con la gente que vivía ahí, ¿no? Hay una cancha de básquet, en todas hay una cancha de básquet. En una charla Jonathan Perel decía, yo no sé, digamos, cuánto jugaban al básquet en ese momento los campesinos que fueron obligados a vivir en esos lugares, digamos, ¿no? Como, y las canchas de básquet de hecho están abandonadas y andan los caballos por ahí, y es muy visible solo con observar esas marcas, cómo va emergiendo una narración de un plan sistemático, por ejemplo. Eh, es muy interesante recurrir a la filmografía de Perel. Yo siempre lo estoy promocionando porque a mí me resultó muy revelador, y aparte él me acompañó mucho, digamos, en este proceso de aprendizaje. Eh, y bueno, para mí, digamos, era lo único que quería terminar, digamos, con esto, de poder pensar que si empezamos a observar y nos damos el tiempo para observar y nos desalienamos un poco en lo que es conocido y observamos atentamente esas marcas, esa transformación, podemos narrar un espacio, y un espacio puede ser el protagonista de una película documental, porque es fascinante, digamos, de alguna manera experimentar ese paisaje en la mirada de quien dirige y nos guía y nos recorre, digamos, nos lleva a recorrer ese lugar, esas marcas, esas transformaciones que hablan de una historia social, de una historia política, y de unos ideales colectivos de un pueblo, de una comunidad, porque, bueno, la historia de los pueblos también está grabada en sus paisajes.